Contar el pasado para entender el presente y hacerlo a través de la cultura, por ejemplo, de los museos. Contar el pasado para entender el presente. Contar el pasado, tal vez, para no repetirlo en el presente. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada, a esta charla en la que vamos a contar el pasado para aprender el presente y para entenderlo, y lo vamos a hacer poniendo la mirada en la cultura. Lo vamos a hacer de la mano de Vicent Villatoro. Vicent, que ya nos acompaña, es escritor y periodista. Como escritor ha publicado alrededor de 50 libros, especialmente de narrativa, ensayo y poesía. Sus últimos volúmenes publicados son la novela Tren a Maratea, la trilogía sobre la emigración y la identidad formada por Un hombre que se va, El regreso de los Bassat. Creo que esto se traduce como la casa de los abuelos, ¿no? Los avis en catalán son los abuelos. Como periodista ha trabajado en las redacciones del Diario de Tarrasa, El Correo Catalán y TV3, donde ha presentado y dirigido diversos programas culturales e informativos. Ha dirigido el diario Avui, la Corporación Catalana de Radio y Televisión, ha sido profesor de géneros de opinión periodística en la universidad, colabora actualmente con artículos de opinión en Catalunya Radio, El Món y El Temps. En el ámbito político público de la gestión cultural ha sido director general de promoción cultural de la Generalitat, director del Instituto Ramon Llull y de la Fundación Ramon Llull, director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona desde noviembre de 2014 hasta el 18, director del Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña hasta el 22 y actualmente miembro del patronato del Museo Picasso de Barcelona. Una trayectoria más que notable, Vicent. Los años, son los años que ayudan mucho. Yo te voy a dar la palabra a ti para que nos cuentes y luego vamos a intentar interactuar entre todos haciéndote algunas preguntas, así que ahora es tu tiempo. Cuéntanos, Vicent. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de hablar de algo que, de todas estas cosas que he hecho en la vida, que son bastantes porque la edad ayuda, tienen relación fundamentalmente con dos. Con la dirección del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y con la dirección del Memorial Democràtic, la institución que vela de alguna forma por el mantenimiento de la memoria democrática. Y el tema que nos habíamos propuesto y que encontró este título un poco abstracto de contar el pasado y entender el presente, es fundamentalmente una reflexión muy poco teórica, muy práctica y muy vivida, sobre lo que podríamos llamar el sistema de museos, o de cosas que se parecen a los museos, que a partir de la propia experiencia creo que debe generar y debe garantizar al ciudadano toda cultura. Yo creo que el estado del bienestar que representa que es lo que hemos comprado, aunque a veces nos lo dan un poco en la versión reducida, tiene un compromiso con el ciudadano en sanidad, en enseñanza, en transportes, pero tiene también un compromiso en cultura. Y una parte de este compromiso es dotar al ciudadano de la información y de los instrumentos necesarios para comprender el presente, para comprender el mundo, para comprender la realidad. Y en buena parte estos instrumentos para comprender el presente y la realidad de hoy exigen contar de alguna manera el pasado. La primera, digamos, esta reflexión nace de una necesidad o de una experiencia reactiva. Yo estuve 5 o 6 años dirigiendo al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que es una cosa extraña. Es vecino de un museo de arte contemporáneo. Y la gente entra en el museo de arte contemporáneo y dice, vale, ya sé que voy a ver arte contemporáneo. Es más o menos vecino de un museo nacional de arte. La gente entra allí y sabe que va a ver. Pero entra en un centro de cultura contemporánea y dice, ¿y aquí qué me voy a encontrar? ¿Me voy a encontrar exposiciones? Vale, ¿pero de qué? ¿Exposiciones de arte? ¿Exposiciones de ciencia? ¿Exposiciones de literatura? ¿Qué me voy a encontrar aquí? Y cuando me preguntaban qué era el Centro de Cultura Contemporánea, la respuesta, y tiene que ver con el título de hoy, es un centro de cultura contemporánea que existe en Barcelona, que existe en otras partes,
y que yo creo que forma parte de este todo orgánico de la oferta cultural, es fundamentalmente un artefacto para pensar y exponer el presente. Y esto lo hace extraño, porque raramente aquello que consideramos un museo o que forma parte de una galaxia de museos, raramente su materia, su hilo conductor es el presente. Y esto obliga a preguntas que yo simplemente ahora dejo sobre la mesa y tal vez tomaremos más adelante o tal vez no. Preguntas que pueden ser en algunos casos polémicas o que pueden ser curiosas. Por ejemplo, una pregunta sobre, en el lenguaje expositivo, la fuerza del objeto genuino o la indiferencia respecto a un objeto que no es genuino pero que lleva la misma información. Este es un tema que parece muy, o puede parecer muy museográfico, muy especializado, pero es un tema de una cierta potencia. Otro, ya de más potencia e incluso más polémico, es ¿qué hacemos con el patrimonio material incómodo? Que nos habla de periodos de nuestra historia incómodos, que nos relaciona con periodos de nuestra historia que están vinculados a la idea del mal. ¿Qué hacemos? ¿Los quemamos? ¿Los museizamos? ¿Los mantenemos? Este es un debate presente en toda Europa y que nadie ha resuelto igual, tal vez porque no tiene una sola resolución y cada sociedad busca la suya. Otro tema que dejo aquí sobre la mesa es un centro cultural en una época en la que buena parte del consumo cultural se produce fuera del espacio, fuera del lugar. Un centro cultural, ¿hasta qué punto es distinto según el lugar donde está? Si está aquí, en el Ignacio de Aldeco aquí, o si está en el Raval de Barcelona, o si está en el Beaubourg de París. ¿Hasta qué punto, si la cultura vive ya en la nube, hasta qué punto ver la cultura desde aquí o desde allí la modifica? Si me permiten, yo me voy a levantar y a escribir 4 cosas aquí, absolutamente inútiles. Lo digo sobre todo por los de la última fila, porque no van a ver nada. Y si me permiten, soy muy malo contando chistes, pero para justificarme con lo de la pizarra, es una cosa muy antigua, pero que yo creo que es mejor que el PowerPoint, que es una fase más avanzada de la tecnología que el PowerPoint. Yo hago esto simplemente para saber qué hacer con las manos. Y si me permiten un chiste malo, y para bajar un poco la abstracción inicial, me contaban que cuando se inventó el teléfono, cuando llegó el teléfono al norte de África, un judío sefardita fue a ver al bar donde tenían uno, pero ¿de esto qué es? Un teléfono. ¿De esto cómo funciona? Es muy fácil. Con una mano coge el auricular y con la otra marca el número. Es decir, entonces, ¿con qué mano hablo? Pues yo soy de estos. Digamos, si cojo el auricular y marco, ya no me quedan manos para hablar. Y por tanto, esto es simplemente para tener algo con qué hablar. La idea esencial. Un museo, o cualquier cosa que se parece a un museo, es fundamentalmente un aparato narrativo. Es una forma de contar. Ahora, el término universal es un relato. No me gusta, pero como lo utiliza todo el mundo, digámoslo. Un museo es fundamentalmente un relato. Es contar algo. El museo, inicialmente, el museo del 19, el museo que viene del gabinete de coleccionistas, es un almacén. Es un almacén de objetos que se consideran dignos de ser conservados y dignos de exponerse a la visión del público en general. Pero
por decirlo así, es un conjunto que procede por acumulación. Pero a partir de un momento determinado, nos damos cuenta de que un objeto al lado de otro no solo se acumulan, sino que narran. Podemos tener una vitrina con 25 cosas, pero si ponemos un objeto detrás de otro, si proponemos a un visitante un itinerario, una itinerancia, un camino, es decir, leer con los pies, si hacemos esto, podemos contar algo. Y este algo que podemos contar obliga a que estos objetos no solo sean, por decirlo así, bonitos, interesantes, conservables, sino que pasen a ser significativos. Para contar algo, tienes que escoger, tienes que poner un hilo entre objetos significativos. Pongo un subrayado en la palabra objetos. Estamos hablando, en este universo de los museos y de lo que se parece a los museos, fundamentalmente de contar una historia a través de objetos importantes y de objetos significativos, objetos artísticos o no artísticos, lo que en algunas partes podríamos llamar cultura material. Lo mismo se puede hacer sin objetos. La literatura lo hace, cuenta cosas, pero lo hace a través de las palabras o a través de las obras literarias. Pero fíjense, y este sería digamos, el prólogo a lo que viene ahora. Yo soy escritor, malo pero escritor, malo a ratos, espero. Como escritor o como filólogo, como alguien interesado en la literatura, yo puedo hacer 3 tipos de libros. Los mejores versos de la literatura catalana, 1. 2. La historia de la literatura catalana en sus versos. 3. La literatura catalana actual. Son 3 libros distintos. Corresponden a 3 formas distintas de contar historias. Lo mismo pasa en el mundo museístico. Las mejores obras de la literatura catalana sería el museo, por decirlo así, acumulativo. Y acumulativo por un proceso, digamos, de antología. Lo mejor. Tanto da si está escrito en el siglo XIII o en el siglo XVIII o en el XX. Es lo mejor. Pero es posible contar una historia en torno a la literatura vinculada al paso del tiempo. Vamos a coger lo mejor. Vamos a ver cómo empezó, vamos a ver cómo siguió, vamos a ver cómo le pilló el Renacimiento, vamos a ver cómo desapareció en el Barroco, vamos a ver cómo renace. Es una historia en el tiempo. ¿Qué nos pasa cuando hacemos una historia en el tiempo? Que muy a menudo aprovechamos lo mejor. Si vamos a hacer la historia de la literatura catalana, vasca, universal, vamos a buscar lo mejor, pero también lo significativo. Y no siempre lo significativo históricamente es lo mejor estéticamente. Este es un problema, 2 segundos de dar la vuelta, en el mundo de la enseñanza de la literatura. Hay libros imprescindibles para conocer la historia de la literatura que para un lector actual son literalmente ilegibles. Pero son imprescindibles para conocer la historia de la literatura. Barro para casa para no meterme solo con los míos. Ramon Llull es un personaje esencial en la historia de la cultura europea. Pero si yo doy a mis nietos un libro de Ramon Llull, me lo van a echar por la cabeza. Aquí saldría por razones históricas, pero
no sería, por decirlo así, un autor legible o fácilmente legible desde el presente. Un tercer libro sería lo mejor de ahora, o lo mejor del Renacimiento, o lo mejor del Barroco, que en vez de tener un hilo en el tiempo, tiene un hilo, por decirlo así, cortando el tiempo. Esto que pasa en los libros pasa en un sistema de museos. ¿Qué tipos de museos tenemos? Tenemos museos que son una flecha, aquí tenemos el presente, ¿eh? Son una flecha en el tiempo, desde la prehistoria hasta la actualidad. El arte de Mollerussa desde la prehistoria a la actualidad. La arqueología, no sé qué, la ciudad. El hilo es el tiempo. Otros museos son, por decirlo así, perpendiculares a este hilo. No es la historia del arte en determinado lugar o en determinado, sino un periodo, un tiempo. Estos serían los museos diacrónicos y estos serían los museos sincrónicos. Estos hilos, sean temporales o sean temáticos, pueden ser más anchos o más estrechos. Tú puedes hacer la historia de un determinado lugar o puedes hacer la historia de un determinado género o de un determinado lenguaje. La historia de la pintura, la historia de la escultura, la historia de Vitoria, o la historia de Euskal Herria, o la historia de la península ibérica, pueden ser más o menos anchos. Y estos también pueden ser más o menos anchos. Pero son dos tipologías profundamente distintas. ¿Cuál es el problema principal, visto desde alguien que tuvo que dirigir, o tuvo el honor de dirigir un centro de cultura contemporánea? Si tú escoges un eje perpendicular, lo más importante que puedes hacer, lo más distintivo, lo más propio, es relacionar. Es decir, quien cuenta así, cuenta la historia de la escultura, de la literatura, de la pintura o de la ciencia. Pero quien cuenta así, quien cuenta como un corte en el tiempo, su principal trabajo es decir, hey, mientras estaba haciendo esto en pintura, se estaba haciendo esto en escultura. Y mientras estaban haciendo esto en pintura y escultura, además había una guerra napoleónica. Y además la ciencia había avanzado aquí o allá. Si escoges contar un tiempo, lo más importante es relacionar. Si escoges contar en el tiempo, lo más importante es ver las sucesiones y, por decirlo así, las relaciones de causa-efecto. ¿Cuál es el lío más grande? Este de aquí abajo. Hay más lío aún. Aquí es donde vale, el encargo de contar el siglo XVIII, por decir un siglo interesante y bonito, es relativamente cerrado. El encargo de contar el presente es más complicado. Curiosamente, y lo digo como colega, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, sus tres primeros directores éramos periodistas. Ni historiadores, ni museógrafos, ni historiadores del arte. Periodistas, porque lo que más se parece a una lectura del presente es el periodismo. Por tanto, aquí de lo que se trataba era de generar un artefacto, un mecanismo, que contara algo que no está cerrado como es el presente, pero contara sobre todo las relaciones entre las cosas del presente. Por tanto, el que venía de nuestros vecinos del Museo de Arte Contemporáneo, dicen, oiga, ustedes están haciendo aquí exposiciones con obras de arte. Sí, hicimos una exposición con obras de arte sobre
el mundo cuántico. Las exposiciones sobre ciencia las hacíamos con obras de arte, pero al mismo tiempo había al lado un festival de música electrónica. Y al mismo tiempo había una publicación o un laboratorio digital, porque si te especializas en el presente, tu máxima aportación es ver cómo todas las cosas del presente van enlazadas. De la misma manera que van enlazadas en el pasado, pero de una manera que en el presente es más difícil de detectar. Un par de ideas más, ideas por decirlo solemnemente. Narrar es escoger. Y narrar es siempre proponer un guión. Y proponiendo un guión, propones un objetivo. Ninguna de estas flechas narrativas, la historia de la pintura belga, el Renacimiento en Europa, ninguna de estas flechas es, por decirlo así, objetiva y verdadera. Y el máximo pecado que pueden hacer es presentarse como objetivas y verdaderas sin serlo. Son propuestas de interpretación que se hacen escogiendo de aquí arriba unas cosas y no otras. Y estas elecciones siempre son, y no es pecado que lo sean, ideológicas. En algunos casos lo ideológico puede ser más pecaminoso y en otros casos menos pecaminoso. Pero detrás de un museo, que es una novela, que es una narración, hay un guión, que puede ser el tiempo u otra cosa, pero hay también un objetivo. Hay algo que, en un cierto sentido, pretendes demostrar. Dispararé contra gente que está lejos y así no entro en menos riesgo. Hace unos años el gobierno polaco nos invitó a una docena de personas que estábamos interesados históricamente en el patrimonio judío para mostrarnos las nuevas museografías que se hacían en Polonia en torno a lo judío. Interesantísimas, muy bien hechas, con unos grandes medios, enseñando una cultura material importante. Ahora, cuando sales dices, ¿por qué lo están haciendo esto? ¿Por qué no están invitando? ¿Por qué lo están haciendo? Y si me permiten la manera un tanto brusca de decirlo, el Museo Judío de Varsovia, precioso, tenía un lema oculto, que es, nosotros no fuimos. Todo aquello que pasó aquí, pero nosotros no éramos. Eran aquellos de allí y aquellos de allá. Había una voluntad, en este caso una voluntad política. En muchos casos una voluntad política y el término para mí no es insultante. Vale, muy bien. El pasado. Contar el pasado. ¿Qué pasado? Hay muchos pasados. Casi siempre contar el pasado es elegir un pasado y ocultar otros. Ocultar no necesariamente como una consigna del Comité Central, pero es elegir. Vuelvo a chutar contra mi propia portería. En un momento determinado, por ejemplo, en la historia del arte catalán, una visión romántica creyó que lo más genuinamente catalán era el románico. Y entonces el Museo de Arte Nacional, que es fundamentalmente un museo románico, pero además cuando se tiene que restaurar una ermita en medio del Pirineo, y restaurarla quiere decir devolverle su aspecto genuino, se le quita todo lo gótico, se le quita todo lo barroco para que quede lo románico. ¿Y por qué lo románico es mejor que lo barroco? Porque hemos quedado así. Porque hemos quedado así. Es una elección ideológica. Esta es nuestra, pero todo el mundo hace las suyas. Ahora
me pongo a la defensiva. Hace 4 días, un poco más, estaba en Albarracín y me enseñaban el patrimonio histórico de Albarracín, precioso, formidable. Decían, aquí teníamos un castillo fantástico, pero se cayó. Entonces, se cayó solo. Pasó algo, pero no sabemos qué. El castillo había caído en la Guerra de Sucesión de 1704-1711. En la memoria de Albarracín, aragonesa y, digamos, filo-austracista en su momento, pero que no quieren acordarse, esta historia ha desaparecido. El principio del 18 no está. Entre las guerras medievales y Napoleón no pasó nada. En Cataluña está todo lleno de placas sobre los hechos de 1714 y sobre la Guerra Civil Española. Y en el 19 no pasó nada. No hubo 3 guerras carlistas. Pero estas no nos interesan. Y a ver si hubo más muertos en estas que en las otras. Pero es igual. Por razones ideológicas, porque es tu discurso, porque una cosa lleva a la otra, cada uno elige su propio pasado entre todos los pasados posibles. Y tiene que hacerlo. Entro ya en alguna de las preguntas, pero poquito. Cuando estaba de director en el Memorial Democrático, quisimos poner una placa recordando que en la ciudad griega y romana de Ampurias, inmediatamente después de la Guerra Civil, hubo grupos de prisioneros con trabajo esclavo que ayudaron en las excavaciones. Ayudaron es una manera, digamos, elíptica de decir lo que hacían. Esto es muy importante, pero la ciudad griega y romana es más importante. Es decir, si alguien va a Ampurias como si fuese a Auschwitz, no funciona. Este es un episodio de su historia, pero no es el episodio central de su historia. ¿Qué hay que hacer? ¿Convertir todo Ampurias en un memorial de los que trabajaron esclavos? ¿O, siendo un lugar que se va a visitar porque vas a ver ruinas romanas y griegas, recordar además que hubo el trabajo esclavo? La relación entre qué tiempos escoges. Es decir, cualquier espacio del mundo, sobre cualquier espacio del mundo, ha pasado toda la historia. No es un espacio. Es decir, antes de que Auschwitz fuese Auschwitz, era algo, ¿eh? Y después de ser Auschwitz, en el mal sentido de la palabra, ha continuado siendo algo. ¿Qué escogemos? Cada una de estas flechas comporta unas elecciones. ¿Esto es malo? No puede ser de otra manera. No es posible narrar sin escoger. Es decir, narrar es escoger. Y escoger es renunciar. Es esto sí y esto no. Y esto siempre, digamos, es una tarea o es una actitud subjetiva. Y personas distintas harán cosas distintas. ¿Cuál es el pecado? A mi parecer, vender lo subjetivo como objetivo. Que las cosas sean, que el periodismo sea subjetivo, ya me parece bien. No, yo creo que no puede ser de otra manera. ¿Cuál es el pecado? Decir, no, esta es la buena. Todas aquellas están equivocadas. La mía, mi elección es la única posible, o la mejor, o la única que, digamos, que se establece con la verdad. 2 comentarios finales de esta primera. Todo esto es un sistema. No es una reflexión que se tenga que hacer cada museo, o cada centro cultural, o cada biblioteca. Es una reflexión que alguien tiene que hacer, que una sociedad tiene que hacer como conjunto. Puedes tener un formidable museo sobre el Renacimiento, pero si no hay nadie que te cuente el presente, el sistema tiene lagunas. Vuelvo a chutar contra mi propia portería. Una de las razones por las que son importantes, una, no la única, estas flechas en el tiempo,
es porque el presente es incomprensible sin el pasado. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque hay una ciudad allí, porque si no cuentas el pasado, el presente no es legible. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, tenemos un problema gordo. Tenemos un Museo Nacional de Arte que coge de la mano al visitante en el románico, le pasa, tal vez demasiado deprisa, pero le pasa por el gótico, le pasa por el renacimiento poco porque hay poquito, por el barroco de aquella manera, y llega hasta el siglo XX y llega hasta las vanguardias. Y aquí nos abandona. Y este visitante, espectador, que quiere conocer un hilo, que quiere que le cojan de la mano y le lleven hasta el presente, ha quedado abandonado aquí, con las vanguardias, en los años 30 tirando largo, y se va al Museo de Arte Contemporáneo. El Museo de Arte Contemporáneo dice, no, yo hago estrictamente contemporáneo. Yo hago lo que se está haciendo ahora. Yo soy una Kunsthalle, soy una casa del arte, no soy un museo. ¿Cuál es nuestro problema entonces? Que hemos cogido al espectador de la mano de aquí hasta aquí, le hemos explicado, hemos andado a su lado, le hemos dejado, le llevamos al presente y se ha perdido aquí medio. No sé si les pasa a ustedes, no como espectadores, pero como visitantes. Anécdota. Me alargo mucho, pero ya no mucho ya. Anécdota. Yo fui durante una época, como he sido de todo en la vida, pues casi, estuve en una época en la junta del liceo. Y venía el Matabós, que ahora está y nos contaba cómo había ido la temporada. Era una traviata fantástica. Uno no sé qué, formidable. Esta no ha ido bien. ¿Por qué no ha ido bien? No, es que es contemporánea. En música y en ópera, si algo lleva el sello de contemporáneo, no funciona. Yo he visto en el Palau de la Música Catalana gente tachar con el bolígrafo una cosa de contemporáneo que le había parecido horripilante, espantosa. ¿Por qué? Perdón, mi comentario al del liceo. En una librería, decir, no, este Paul Auster no lo vendemos mucho porque es contemporáneo. No funciona. Lo que no vendes es Verdaguer, lo que no vendes es la Divina Comedia. Lo que vendes es lo que ha salido ahora. Tal vez en literatura hemos acompañado al lector desde la Divina Comedia hasta hoy, pero en música o en artes plásticas lo hemos dejado abandonado. Y entonces llega lo contemporáneo desde los impresionistas o como mucho desde las vanguardias históricas. ¿Por qué lo cuento esto? En parte para flagelarme sobre el sistema de Barcelona. Porque esto tiene sentido como unidad completa, o como, más que como unidad, como, digamos, como concepto orgánico. ¿Está mal el Museo Nacional de Arte porque llega solo a todas las vanguardias? No, tiene derecho a hacerlo. ¿Está mal el Museo de Arte Contemporáneo porque solo hace contemporáneo? No. ¿Cuál es el problema? El problema es del sistema. Y aquí tiene un agujero. Y lo que tendríamos que intentar es dibujar sistemas en los que el ciudadano tuviese acceso, en primer lugar, a los objetos, por decirlo así, que son los datos, que son la información, y tuviese acceso a las claves interpretativas, a las propuestas interpretativas que todo museo genera y que forman parte, por decirlo así, de su naturaleza. Esto es lo que quería contar, pero tenía apuntadas aquellas 3 cosas que te he dejado aquí, sí, por si alguien se apunta. Sí, vamos a intentar apuntar y ahondar sobre algunos de los temas que tú ya has avanzado, pero casi voy a empezar
por la mitad de tu exposición, más o menos. Creo que has dicho algo así como un centro contemporáneo está especializado en el presente y además cuenta un relato, y ese relato está hasta cierto punto ordenado. Yo te pregunto, ¿es más fácil contar el presente o el pasado? Tendría que decir el pasado, pero no estoy seguro. Es decir, el pasado es más complicado que el presente. Vuelvo a mis anécdotas raras. Cuando murió Fidel Castro, como periodista me fui a Cuba a ver qué pasaba. Y empecé a hablar con gente del régimen, contra el régimen. Y llegué a la conclusión de que estaban todos de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que abrir por aquí, tenemos que tal, turismo. Yo me veía capaz de redactar medio folio y que me lo firmasen todos. Hablando del presente y del futuro. Pero el segundo día que me encontré con los mismos, vamos a hablar de Castro. Castro, asesino sanguinario, Castro, héroe de la revolución. Por el presente y por el futuro se peleaban poco. Por el pasado se sacaban los ojos. El pasado puede ser más complicado de contar que el presente, sobre todo cuando son pasados no cerrados. Y aquí, en Euskadi, tendría yo algún tema que contar, ¿no? Pero lo cuento en otra parte. En Medellín. En Medellín. Fuimos a hablar de bibliotecas en Medellín, de centros culturales, y fui a ver su Casa de la Memoria. Dice, lo tenemos complicadísimo, porque no hay una memoria consensuada sobre lo que ha pasado en Medellín. Hay gente que va a Medellín a peregrinar religiosamente a los lugares que pisó en toda su santidad Pablo Escobar. Y gente que va que le mató a Pablo Escobar al cuñado. No hay un relato. Cuando tú vas a Auschwitz, el relato canónico ya está establecido. Hay los unos, los otros. Tú te vas a Medellín, y digo Medellín por decir Medellín, y el relato no está establecido. Por tanto, el pasado es un campo de minas. Mientras que el presente puede funcionar más bien por acumulación. Esto y esto. Bueno, yo ahora, como tú has hecho alusiones futbolísticas, yo me voy a meter un gol en propia, y yo voy a hablar de lo nuestro. Tú dices, no hay una memoria consensuada sobre el relato del pasado en muchos casos. ¿Existe una memoria consensuada sobre el relato del presente? Porque aquí, en concreto aquí, tenemos una pelea a cuenta del relato que es pública y notoria, tremenda, ¿no? Entonces, no la tenemos, y yo tengo serias dudas de que la vayamos a tener. Nos tenemos que conformar con un relato no consensual. No, consensuar el relato es muy complicado. Lo que... me meto en berenjenales, y ya me sacaréis. Me he provocado yo. Ya me sacaréis. Yo creo que la máxima aspiración es que todas las memorias ciertas puedan ser dichas. Y en el presente a veces esto es más fácil por acumulación, porque en el presente sí que puede ser dicho A y B, pero en el pasado hay pasados que no pueden. Vamos a la guerra civil, por decir uno más compartible. Hay gente que no ha podido contar su memoria. Hay memorias distorsionadas, hay memorias ocultas, hay memorias cambiadas, hay memorias, digamos, elevadas y otras hundidas. Las memorias, no digo que tengamos que consensuar unos sentimientos, pero el derecho de todo el mundo a contar su propia memoria. En una ciudad olvidable, porque es la que está al lado de la mía y no nos llevamos bien, que es Sabadell, montamos un encuentro de gente, por decirlo así, perjudicada por la guerra.
Y salió uno que se le habían llevado su familia el 19 de julio la FAI y le habían fusilado, y otro que le habían fusilado al padre en el campo de la Bota a los franquistas. Y estaban juntos y me tocaba a mí hablar al final. Y oiga, muchas de aquellas personas no lo habían contado nunca, lo que contaron allí. Digo, pero a mí lo que más me parece plausible, lo que aplaudo más, no es que ustedes lo hayan contado, sino que ustedes hayan escuchado al otro. Porque en su relato el otro ni existía. Y yo creo que esta posibilidad de que todas las memorias sean dichas, me parece lo máximo a lo que podemos aspirar. Sí, es complicado, evidente. Complicado, pero posible. Ahora, que nos pongamos todos de acuerdo, esto ya no me parece posible, ¿no? Has aludido en más de una ocasión a la carga ideológica que nos encontramos cuando nos adentramos en un museo y vemos ese relato, ¿no? Si partimos de que no hay objetividad y está cargado de ideología, yo ya te aseguro que no voy a volver a entrar a un museo como he estado entrando hasta ahora. Conseguimos evadirnos, pero nos están impregnando, tú que has sido responsable de centros culturales, una carga ideológica con la que no contamos a priori, o tenemos que contar. No, a ver, una propuesta. Vuelvo aquí. Esto es el almacén es una bolsa llena de bolitas de colores. Si me compran la metáfora. Todo relato, incluso las propias memorias de cada uno, no coge todas las bolas que hay en la bolsa, coge algunas. ¿Por qué coge unas y no otras? Porque le sirven para el relato. ¿Todos los relatos son iguales? Lo diré en bestia. Depende de cuántas bolas tengan dentro. Es decir, si para aguantar un relato ideológico lo aguantas solo con 3 bolas, con 3 objetos, con 3 ideas, y necesitas ocultar 500 como si no hubiesen ocurrido, este relato es de más baja calidad que otro. No hay relatos que no tengan objetivo. Ya no serían relatos, serían otra cosa. Es que ni la fotografía es objetiva. La fotografía encuadra en el tiempo y en el espacio. Elige. Y esta elección siempre es subjetiva. Pero hay elecciones que tienen, digamos, que acogen más realidad y que deben renunciar a menos realidad para funcionar. ¿Cuáles son las malas, las peores? Las que tienen que decir, vale, muy bien, tiene todo el derecho del mundo el Museo Judío de Varsovia a decir nosotros no fuimos. Pero para decir que ellos no fueron, tienen que ocultar muchas bolitas, muchas. Por tanto, aunque lo hagan muy bien, su relato es frágil. Mientras que si tú coges un relato en Medellín y dices, oiga, todo es muy complicado, pero voy a contar los policías muertos, los guerrilleros muertos, los chicos asesinados y disfrazados de guerrilleros porque el ejército cobraba a tanto la pieza cada guerrillero que mataba. Vamos a contarlos todos. No sé qué saldrá. Es ideológico, pero hay muchas bolitas. Por tanto, yo entro muy tranquilo en los museos. Entro menos tranquilo en los centros de interpretación. Y es una palabra que no me gusta. Porque en general prefiero interpretar yo que no que me interpreten. Ya, pero eso por lo menos avisan. Avisan, pero muy a menudo no hay bolita. Es más potente la interpretación que lo interpretado. Y es más importante la perspectiva que el objeto sobre el que se percibe. Y aquí sí que... Aquí he tenido disgustos. Aquí he tenido más disgustos que en los museos. Porque a veces sin prácticamente bolitas, prácticamente sin objetos, es puramente doctrina. Avisan, pero es doctrina. Vincent, patrimonio maldito. Estamos viendo eso que, tal y como has trasladado tú, está pasando un poco de todo, ¿no? Se puede ocultar, se puede destruir, hasta se puede poner en valor. ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es tu opinión? Cada uno, no tengo ni idea.
porque cada uno... Hombre, opinión tendrás, será la tuya. Sí, pero mira, vuelvo a la autobiografía, la autobiografía en fascículos que estoy haciendo. Hace exactamente un año esta semana estuve en Mauthausen con un autobús de la Amical de Mauthausen. Es decir, un autobús lleno de personas vinculadas familiarmente con víctimas de Mauthausen. Fuimos al campo y a los campos, digamos, satélites. Pasamos por uno de los campos satélites con el autobús y donde habían estado los barracones en los que los, digamos, prisioneros, porque no son ni prisioneros, es menos que prisioneros, o más, según como se mire, se estaban hacinados y trabajando de esclavos, habían tirado los barracones y había una urbanización bonita y en el mismo lugar un campo de juegos infantiles. Pasamos con el autocar y el autocar se dividió en dos. Medio autocar decía, esto es una profanación, esto es una profanación, aquí este es un lugar de dolor y es como una iglesia o como un cementerio, es un sitio donde tienes que entrar descalzo o tal. Y la otra mitad decía, ¿qué mejor puede pasar en el mundo que allí donde estaban matando gente ahora jueguen los niños? Y yo no podía hacer de árbitro, creía entenderlos a todos. Y como siempre, lo del camino del medio, digo, vale, pero hay una cosa en la que estamos de acuerdo. Aunque sea un campo de juegos de niños, tiene que haber un recordatorio de que aquí se mataba gente. ¿Qué tenemos que hacer? La tendencia de este país, en el sentido más amplio del término, es iconoclasta. Cuando gana uno, quema lo anterior. No este solo, es decir, la Revolución Francesa quema la Bastilla, vale, fantástico. Hay otros que no, por ejemplo, en Italia curiosamente no es iconoclasta. Auschwitz, yo quiero que esté. No quiero que tiren Auschwitz, yo creo que quede. Porque si tiran Auschwitz, habrá un día que nadie se acordará de que había una cosa como aquella. En Italia, en Nápoles, con un ayuntamiento de izquierdas, hay el edificio de correos es fascista y lo pone, creado en el 4º año de la era fascista. Y el alcalde de Nápoles de izquierdas dice, es que si lo quitamos la gente va a olvidar que hubo fascismo. ¿Tenemos razón aquí tirándolo? Pues no tengo ni idea. A veces nos cargamos el recuerdo de las cosas cuando no conseguimos cargarnos las cosas. Es decir, tal vez, digamos, no, es que en Italia la relación con el fascismo es muy tenue y son muy comprensivos, ¿vale? Pero a Mussolini lo colgaron en una gasolinera cabeza abajo, No, aquí somos muy duros con el franquismo, sí, pero Franco se murió en la cama. Bueno, no sé si hay relación entre una cosa o la otra, pero lo que es seguro es que no hay una causa-efecto, ¿no? Por tanto, respuesta a la pregunta, no tengo ni idea. No tengo ni idea. A ver esta otra, que también has hablado del objeto genuino o la copia, y qué fuerza tiene uno u otro. Para mí este es obsesivo. Las bolitas aquí en los museos son objetos. Y el objeto genuino tiene una capacidad emotiva que no tiene la copia. Hice una exposición una vez con Ralph Appelbaum, un judío norteamericano que es el que hizo el Museo de Historia Natural, el Cambio en Nueva York, y el que hizo el Museo del Holocausto en Washington. Appelbaum, para el Museo del Holocausto, se pasó 3 años buscando por Europa un vagón de tren que hubiese ido a Auschwitz. No un vagón de tren como los que iban a Auschwitz, sino uno que aquel vagón concreto hubiese ido a Auschwitz. Cuando subes en el museo en aquel vagón, ahora contándolo se me pone la piel de gallina. Y cuando subí se me puso el triple.
la capacidad del objeto genuino de que tú creas que es genuino. ¿Perdón? Sí, de que tú creas que es genuino. O sea, a mí me dices que el vagón es, aunque no lo sea... Exacto. Sí, sí, es decir, es la convención sobre el hecho de ser genuino. Lo que pasa es que, otro ejemplo, la semana pasada, este fin de semana, estaba en Estocolmo. En Estocolmo, uno de los museos más visitados es el Vasa, que es un barco del siglo XVII o XVIII, no me acuerdo, que lo sacaron del fondo del mar y está prácticamente intacto. Hay unas colas tremendas, tremendas. En Barcelona, en el Museo Marítimo de las Drassanes, hay una copia fidelísima de la galera capitana de Juan de Austria. No va nadie. No va nadie. Es decir, la emoción, es decir, tienes toda la razón, te lo tienes que creer. Y para creérselo es bueno que sea verdad. Claro. Ayuda bastante. Ayuda. El objeto genuino no es igual una primera edición de un libro que el facsímil de la primera edición. Y yo creo que si nuestras bolitas, nuestra materia prima es el objeto genuino. Y, por ejemplo, en los centros de interpretación muy a menudo encuentras a faltar objeto. Fantástico, te lo cuentan todo, pero lo específicamente expositivo es el objeto. Y el objeto es la vibración humana que aquello te da. Por tanto, yo soy un partidario, incluso en la contemporaneidad, de que sea el objeto, no un objeto como, no una copia, sino un objeto que aquello que estás contando le haya pasado por encima. Sí, porque apela claramente a las emociones. Vamos a dar un turno de preguntas, si te parece, Vincent, por si alguien entre el público quiere hacer alguna pregunta, alguna consideración, algún apunte. Un segundito, que te acercamos un micrófono y escuchamos mejor. No sé si tenemos micro hoy. Sí, ya viene Burchi corriendo. Soriona, Los dos. Gracias. Vale. Oye, venga, yo vengo de Cuba ahora, ¿no? Has hablado de Fidel Castro, estuve hace años yo también, cuando estaba Fidel Castro, ¿no? Y hoy en día añoran a Fidel Castro. Están pasando hambre. Están en una situación fatal, fatal, ¿eh? Y entonces la gente dice, ¿no? Si es que ahora tenemos un sistema que esto va a la deriva, ¿tienes, no? Cuando estaba Fidel Castro, como dices tú, igual le criticaban los que se marcharon a Miami, que muchos los mandó porque estaban en la cárcel, iban en contra del sistema, ¿no? Pero con Fidel por lo menos comían. Hoy en día no comen. Y es un problema muy gordo que tiene, ¿no? Y yo para mí Fidel, oye, hizo la revolución. Es más, Fidel hizo un inciso de que iba a haber una guerra aquí en Europa, los nazis contra Rusia. Y eso se está ocurriendo ahora. Y lo dijo hace muchos años. Os podéis enterar todos y mirar. Es noticia nueva, ¿eh? Eso también. Entonces, digo que Fidel algo hacía con la gente, ¿no? Pero desde que murió es un desastre. Es que no, si no tienen jefe parece que no saben hacer nada. Yo es lo que... Y luego otro inciso. Los periodistas no estáis muy condicionados al sistema. Os digo porque yo hablo con varios periodistas y si nos dicen, si no hacemos lo que dicen el sistema, nos echan del puesto de trabajo. Es lo que te quiero hacer, ese inciso. Y eso es verdad, ¿eh? Eso me lo han dicho varios, ya, ¿no? Hay que decir, aunque sean noticias mentiras y falsas, o engaños a la gente. ¿O no es verdad? A ver, el debate sobre Cuba y sobre la guerra de Ucrania me lo salto porque no era el mío, ¿no? Pero sí que es verdad que en Cuba y en otras partes, digamos, la fijación sobre el pasado no es homogénea. Igual siempre el que piensa lo contrario es el malo, ¿no? Pero no es homogénea. Por ejemplo, yo cuando cubrí como periodista la guerra
de los Balcanes, yo estaba convencido de que las minorías eran antititistas. Y me encontré que los macedonios y los albano-kosovares tenían fotos de Tito, porque Tito había... y me encontraba que los serbios eran, algunos de ellos, los de Popovic, eran profundamente antititistas. Es decir, sobre el pasado se proyectan memorias distintas. El que se ha ido a Miami tiene una, el que se ha quedado tiene otra, y estas memorias tienen derecho a ser dichas, para mí. Esta sería la principal. Sobre los periodistas, sí, estamos digamos, sometidos a... Estamos en medio de un sistema. Este sistema tiene lógicas, pero tiene lógicas de todo tipo. Yo fui director general de la Corporación Catalana de Radio. Estaba mi colega, era, ¿cómo se llama? El que ahora es el jefe del Partido Nacionalista Vasco en los que hay Uruguayar. Antonio Ortúzar. Antonio Ortúzar. Él y yo pactamos los derechos del fútbol en una temporada que se abría con un Athletic Barça en el campo del Athletic, y lo fuimos a ver juntos. ¿Quién ganó? Bueno, ganamos. Bueno. No, a veces pasa. Ayer, por ejemplo. No, la gente te preguntaba, ¿usted tiene muchas presiones como director general de todas las formaciones políticas? Digo, sí, de todas las políticas, de todas las sindicales, de los... todo el mundo quiere que su versión, que considera justa, tenga una aparición en los medios. Que hablábamos antes. Y yo creo que esto se vale hasta una palabra que tú has dicho que yo comparto del todo, que es la mentira. O sea, hay un viejo principio periodístico que no siempre cumplimos, que es: las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Oiga, usted puede pensar que el Barça ayer no merecía ganar, pero ganó 4-2 y ya está. Es decir, los hechos son hechos. La verdad y la mentira existen. Hay relativismos que parecen decir, no, todo se vale. Yo lo veo así, tú lo ves así, pues vale. No, yo lo puedo ver así y así. Pero ¿está muerto o no está muerto? Una de dos. Y yo creo que el límite de todo es la mentira. La fake news, la cosa, digamos, ciertamente falsa, si se permite no la redundancia, sino el oxímoron, ciertamente falsa, que se da como buena. Esto es imperdonable, esto es pecado, esto es pecado y tendría que ser delito. Lo otro, bueno, unos lo ven así, otros lo ven así. Las interpretaciones, las opiniones. El análisis de la profesión da para otro debate y además en profundidad. No sé si hay alguna otra cuestión más. Sí, por ahí. Has comentado el tema del Museo Judío de Varsovia y tal. Hablando de relatos, bueno, el cine es una fábrica de relatos, ¿no? Y yo sí que tengo la impresión de que en los últimos 10 años o así hay una, digamos, una relectura de lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial en los países del Este, y hay una serie de películas en Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, donde se reelabora, digamos, el relato del tema del Holocausto, sobre todo en el sentido de ver responsabilidades también en esos propios países, ¿no? Yo tengo esa impresión, no sé si la puedes compartir o... Sí, yo creo que se ha abierto... En los países del Este, sobre el Holocausto, yo creo que y en el Museo de Varsovia, se juntan el hambre y las ganas de comer. Es decir, por un lado, el turismo judío de memoria. Hay libros, sobre todo en Ucrania, de gente que va a ver dónde murieron sus padres o murieron sus abuelos, y es un atractivo, y por tanto hay que contarle cosas, pero por otro hay esta mirada en el espejo que es ambigua.
Yo creo que ha habido que la tesis oficial era nosotros no fuimos, pero que, digamos, que se ha ido diversificando y hay voces que reparten las responsabilidades. Curiosamente, cuando estuvimos en Varsovia y en Cracovia viendo el trato al pasado judío, nos llevaron también, que no era como de propina, a un museo muy bien hecho, extraordinariamente bien hecho, sobre el levantamiento de Varsovia. No el del gueto de Varsovia, sino el de Varsovia. Y aquí la tesis era los rusos eran también los malos. Es decir, el relato polaco, yo no entro en la bondad o en la maldad de los relatos, pero que había un relato de los nazis eran los malos, y este museo, su máxima aspiración era decir, mientras los alemanes nos estaban masacrando, al otro lado del río estaba el ejército rojo y no hizo nada para ayudarnos. Es decir, no querría yo meterme en berenjenales políticos más de lo imprescindible, sino simplemente volver a lo del principio. Contamos también para fortalecer tesis. Contamos para probar tesis, para acumular pruebas a favor de nuestra propia visión del mundo. Y las tesis oficiales en los países del este han sido estas. Nosotros no fuimos y después de la caída del muro nosotros estábamos en medio. Al menos era mi sensación viendo los museos. Luego la literatura y el cine han ampliado el abanico, ciertamente. ¿Más preguntas? Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, la conferencia ha sido interesante. Hablando de relatos, pues es muy confuso porque todo está muy manipulado, hay muchos intereses por parte de estados, de grupos periodísticos. Es muy confuso. Unos tienen la verdad, otros tienen la mentira. Bueno, pues es un campo muy delicado. ¿Cómo escribimos el relato de Israel y Palestina? Lo que ha sucedido, lo que está sucediendo actualmente, que es tristísimo. Y la sociedad mira para otro lado, desde la ONU, desde los países democráticos, entre comillas, bombardeando Israel como bombardea al pueblo palestino. Eso es terrible. Y bueno, en resumen te quería decir que bueno, el relato ha sido siempre confuso y muy distorsionado. Entonces podemos hacer cositas, pero hay muchísimos intereses económicos, políticos, sociales. Ha sido, es y creo que podrá ser siempre. Es curioso porque, digamos, no vengo con el sombrero de entrar en el debate sobre el fondo, sino yo vengo con el sombrero de hablar de los relatos. Y es curioso porque, digamos, los dos relatos problemáticos que hemos puesto sobre la mesa, que son el relato sobre Cuba y el relato sobre el Próximo Oriente, son dos conflictos muy relatados. Es decir, que tienen mucha expresión periodística, tienen mucha expresión. En Jerusalén había más corresponsales que en Bruselas, y a mí los que más me inquietan son los conflictos no relatados. Es decir, la cantidad de conflictos africanos terribles, de los que no tenemos ni tan solo la conciencia de que existen, porque no hay ni una fotografía, ni una novela. Es decir, sobre el Próximo Oriente tengo mis posiciones, usted las suyas, todos tenemos, pero Amos Oz es un gran escritor que tuve la ocasión de conocer, que ha tenido posiciones complejas. Hay literatura sobre esto y hay periodismo sobre esto. Lo peor son las zonas de oscuridad. Es decir, lo peor son las memorias no ya olvidadas, sino oscurecidas. Y en el panorama mundial
encontraríamos muchas. Yo diría, personalmente, es una sensación, que la máxima acumulación de zonas oscuras la tenemos en África. Tengo la sensación, ¿eh? Digamos, de cosas que no sabes o a veces que no entiendes. Me meto en otro lío, ¿eh? Pero los periodistas y los lectores o espectadores nos gusta que las noticias tengamos una carpeta donde meterlas. Es decir, que las entendamos. Mire, ha pasado esto, o sea, están bombardeando Gaza, son estos que bombardean a estos, Cuando se produce un conflicto incomprensible, giramos la cara. El conflicto, por ejemplo, en Sudáfrica, era obvio, el apartheid, era un conflicto obvio y además, vaya, repugnante. Pero cuando hubo el enfrentamiento entre el mundo zulú y el mundo del Congreso Nacional Africano, ¿aquí qué está pasando? Del conflicto de Palestina, por decirlo así, todos tenemos una posición o tenemos la sensación de que entendemos algo. Cuando hubo la guerra en el Líbano y era Amal contra Hezbollah, pero si todos son chiitas, ¿por qué? No, porque unos son más bien pro-iraquíes y los otros más bien pro-iraníes. Y sabe que cuando acaben me lo cuenta. Cuando no tenemos un buen armario, un armario conceptual, donde meter las noticias, tendemos a no verlas. Y hay muertos a centenares en lugares del mundo que no salen porque no sabemos dónde meterlos. Mientras que en los conflictos clásicos tenemos más o menos, cada uno la suya, pero tenemos las carpetas. Hay relato. ¿En el otro? ¿Algo más? ¿Sí? ¿Alguna sí? Aquí. Fenomenal. Yo no me puedo resistir a que haya venido Vicens y bueno, pues una preguntita que barremos para casa un poco. Venga, en todo este ecosistema que has descrito de centros culturales, de relato de mundo cultural, de museos, de necesidad que tenemos de interpretar y leer el mundo, en este contexto cambiante también de nuevas tecnologías y mundo papel, que sé que tendrás alguna respuesta, ¿qué lugar ocupa el libro y la biblioteca tradicional para venir a contarnos algo, para darnos claves para entender e interpretar, ¿no? ¿Qué papel? Porque la biblioteca, esta biblioteca en concreto, viene del Parlamento Vasco, que era el antiguo Instituto de Vitoria, donde la biblioteca convivía con el gabinete de curiosidades que allí había. Fruto, luego los museos, pero la biblioteca parece que ha seguido siendo lo mismo, ¿no? Y el contexto está cambiando. ¿Hacia dónde camina? ¿Qué papel pueden jugar las bibliotecas? El papel, el mundo editorial, todo esto de lo que tú conoces. Bueno, igual por cerrar, ¿no? Es una preguntita. Sí. Los espacios, además, así abordamos el tema de los espacios. Directa con este, sí. ¿Sí? Es que la biblioteca gracias por venir a Gasteiz, ¿eh? ¿Perdón? No, que gracias por venir. Y gracias. No, por lo contrario, encantado. No, la biblioteca tiene una especificidad que es enormemente valiosa y que nada la ha sustituido, que es la capilaridad. La capilaridad en el espacio. Es decir, podemos tener un espacio ciudadano sin un auditorio y probablemente sin un museo, pero es inimaginable un espacio ciudadano sin una biblioteca. La biblioteca es la única red real, cultural, que ocupa todo el espacio. Y esto yo creo que es importante porque el espacio es importante. El Centro de Cultura Contemporánea aparentemente podría no tener sede y ser estrictamente virtual. Podría, pero no lo es. Tiene una sede y mira al mundo desde un determinado sitio. Última aproximación autobiográfica, en el CCCB hicimos una exposición sobre Björk, sobre la cantante, absolutamente virtual. Entrabas en una sala, te ponías unas gafas y estabas en Islandia. Yo entré con todo el mundo, pero me quité las gafas y vi a 50 personas que estaban en Islandia.
Pero yo pensé, como director del CCCB, están en Islandia, ¿eh? Pero como se me quebe el CCCB, van a quedar todos fritos. Es decir, están en Islandia, o creen que están en Islandia, pero están aquí, ¿eh? Es decir, el espacio, sobre todo en momentos de crisis, el espacio que hemos dado por finiquitado, ya no hay espacio, ya no hay lugar, son los no lugares. Es igual vivir en Estocolmo que en no sé dónde, porque comes lo mismo y ves las mismas páginas web. Vale, pues el espacio desde donde miras es importante. Esta biblioteca mira el mundo desde un sitio distinto que la del CCCB. Y mirar desde un sitio distinto descubre un mundo distinto. Por tanto, bibliotecas, primera virtud esencial, virtud y riesgo, que es que al ser la única estructura absolutamente capilar, no le queramos meter todo dentro. Hombre, esto que nos lo haga la biblioteca, que ya está allí. Bueno, la biblioteca sirve para algo y para otro no. Y la otra, yo creo que el libro de papel, entonces es un plagio lo que voy a decir ahora, ¿eh? Lo dice un señor que se llama Soldati, un italiano que vive en París, que escribió un libro que tituló en italiano Contra el colonialismo digital. No contra la cultura digital, sino contra el colonialismo digital. Dice, lo digital es formidable, pero no para todo. Y hay espacios en los que lo digital no supera a lo preexistente. Y él decía, siempre habrá, en una conferencia hace relativamente poco, decía, siempre habrá libros de papel y barcos de vela. Porque son cosas, es decir, el 50% de los barcos que se mueven en el mundo van a vela todavía, barcos o barcas. Porque es insuperable. Hay cosas para las que es mejor otra cosa, pero hay cosas para las que no hay nada mejor que el barco de vela o el libro de papel, o yo le añadí una y me la compró, la pizarra. La pizarra, yo le dije, esto es insuperable. Esto es mejor que el PowerPoint. Porque, perdón, ahora un elogio de la pizarra. Primera, cuando está el PowerPoint aquí y yo allí, de las 3 formas que tenemos de comunicarnos, el tono de voz, las palabras y los gestos, yo estoy haciendo ahí unos gestos y aquí hay una cosa. ¿A dónde van los ojos de la gente? ¿Allí o aquí? Le estamos diversificando la mirada. Mientras que si estás escribiendo en la pizarra, están juntos. Además, esto es un PowerPoint work in progress, que se va haciendo a la medida que lo están viendo. Y además, si se va la luz, continúa funcionando. Ralph Appelbaum, el del vagón Auschwitz, hicimos juntos una exposición y yo le pedí, tienes que inventarte un aparato, una exposición sobre lenguas, que se pueda hacer simultáneamente en todas las lenguas de las que hablamos, que puedas ir adelante y atrás sin dificultad, que tú te puedas parar delante de un objeto y dice, es un instrumento complicado, pero ya existe. Se llama libro. Lo tenía todo. Todas las necesidades que yo le pedía como a alta tecnología, que no dependa de la energía, que se pueda ir para adelante o para atrás, que pueda estar en 25 lenguas al mismo tiempo. Todas las cumplía el libro. Es decir, probablemente en las bibliotecas ya es así, no va a haber solo libros. Pero si un día en las bibliotecas no hay libros, en catalán, plaguem, dejémoslo correr. Porque es para ciertas cosas insustituible. No hemos inventado nada mejor para ciertas cosas. Otras que cumplía antes el libro lo cumple mejor otras tecnologías. Pero el artefacto libro es un artefacto perfecto y imperfectible para ciertas cosas. Por tanto, tenemos
el futuro bastante asegurado. Los que los guardáis, los que los escribimos. Menos mal. Espero. Vicent Villatoro, muchísimas gracias por tu relato. Ha sido un auténtico placer y a ustedes también gracias por acompañarnos. Feliz semana para todos. Gracias. Gracias. Gracias.